pena, pero es que es muy grave. Es decir, que se crea un puesto de trabajo pensando en él, para él, que luego se mejora porque a él no le gusta ser el coordinador de los conservatorios y se hace algo más acorde a su gusto operístico, y encima no va a trabajar y encima cobra y no tiene que devolver el dinero. Pero son cosas que hay que soportar. Yo creo que está bastante bien protegido porque vive en Moncloa. Él, la madre de su hijo, y además es que todavía no sé dónde está trabajando. Perdone, O sea, que vive, es lo que se dice. ¿que vive dónde? Es que no sabemos, claro, las informaciones que tenemos es que vive en Moncloa. Ahora mismo. Es que si yo puedo escribir un libro, un libro diciendo que vivo en la luna. Cuidado con eso, cuidado con las cosas que decimos, porque además, evidentemente, hay pruebas. ¿Qué prueba hay de...? A ver, ¿me quiere usted decir qué prueba hay? Los periodistas de investigación tienen pruebas de que David Sánchez vive en Moncloa con su mujer, que hacen uso de ambulancia, porque cuando ella tenía un embarazo de riesgo necesitaba salir en ambulancia, que tiene la caravana aparcada en Moncloa. Son hechos. Que responda el abogado, y nos vamos a ceñir, os lo voy a pedir por favor, a la sentencia y a la valoración que el señor Emilio Cortés puede hacer de la sentencia y de este caso concreto, por no abrir otros escenarios que en el debate podemos abrir, pero en esto sí que pido que nos circunscribamos a esto. Gracias. Don Emilio, responda, por favor. Mire, como en este país empecemos a decir que lo que dice un periodista de investigación es verdad, estamos perdidos. No hay ni una sola prueba, ni de la ambulancia, ni de la caravana, ni de la mujer de este señor, ni nada parecido. Ni una sola prueba. La única... Bueno, sí, habrá fotos, pero alguien ha ido a la dirección general, pero vamos, como bien dice creo que es Lorena, no hemos venido a eso. Vamos, lo niego radicalmente. Y como sigamos por ahí creyendo a cualquiera que diga cualquier cosa para defender su libro y para que la venta del libro no sea una estafa, estamos perdidos. Cuidado con eso, porque desde luego decir que este señor vive en Moncloa, me parece, yo que sé dónde está permanentemente o cuando tenemos, me parece una mentira, y que venga alguien a demostrarme la verdad fehaciente de que este señor vive en Moncloa, pero no simplemente porque lo diga. Porque a lo mejor yo sí le puedo demostrar con documentos y con mensajes y un correo electrónico dónde está viviendo verdaderamente. ¿Dónde está el Cortés? Por favor. Yo creo que ya ha llegado el momento de cortar con el señor David Sánchez. Yo creo que ya está bien de este escarnio. Pero, señor Cortés, es hora de cortar. Yo creo que las obsesiones, termino, las obsesiones en la vida de cualquier naturaleza son siempre malas. Yo creo que es el momento de cortar. Ha sido juzgado con todas las garantías procesales. Cojan ustedes la condena por la que ha sido sancionado, que es por la modificación, y hagan ustedes con eso todo lo que quieran, muévanse, suban, bajen, deslícense a la derecha, a la izquierda, hagan lo que quieran, pero vamos a respetar el Estado de Derecho, por favor, vamos a ceñirnos a lo único que provisionalmente está aprobado y vamos a dejarle ya tranquilo, que tampoco ha matado a nadie, por el amor de Dios, que simplemente parece señor responsable Cortés, o cooperador. Lo que sí podría haber ocurrido es que su cliente se hubiera negado a aceptar esa plaza. Una plaza, según la sentencia, hecha ad hoc para quien es el hermano del presidente del gobierno, que eso es innegable, eso sí que son hechos probados. Pero si no está demostrado que él sepa que la plaza es ilegal, ¿cómo se va a negar a algo si la sentencia no dice? Si supiera que era ilegal, evidentemente lo hubieran condenado por eso. Por tanto, ¿cómo quiere usted que se niegue? ¿Pero cómo va a saber una persona que trabaja en una diputación, que es músico, si la plaza cumple o no cumple con los requisitos de la ley de contratación del Estado? Por el amor de Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Si quieren ustedes, hagan ese mismo... Termino. Hagan ese mismo planteamiento con la modificación de la plaza. Den toda la caña que quieran, digan todo lo que quieran, pero por favor respeten la sentencia. Porque la sentencia o no se ha leído o no se ha querido leer. Para ajustar un puesto a sus capacidades, un puesto de trabajo que no era necesario, que no tenía contenido y además fue asignado en un proceso opaco. Para no avanzar en falso, el señor Sánchez ha sido condenado por la modificación de la nomenclatura de la plaza. No ha sido, como acaba de decir su compañera, no ha sido condenado por la creación de la plaza ni por aceptar el nombramiento. Vamos a empezar a poner las cosas claras porque si no lo que hacemos es confundir. Todo lo que tiene que ver con el llamado enchufismo de la creación de la plaza es completamente ajeno en la sentencia al señor Sánchez. Insisto, ha sido condenado por un delito de prevaricación en cooperación necesaria por entender la sala que influyó en la modificación de la nomenclatura de la plaza, que dejó de llamarse coordinador de los conservatorios para pasar a ser director de la Oficina de Artes Escénicas. Ese es el título de imputación del señor Sánchez. Van a recurrir, evidentemente, ¿no? Vamos a recurrir precisamente
la condena a la que le acabo de hacer referencia, que evidentemente es la que fija el objeto de nuestra apelación, porque en todo lo demás hemos salido beneficiados. No solamente ahora, sino incluso históricamente con las pretendidas y ensoñadas acusaciones de delito fiscal y de enriquecimiento injusto que durante el periodo de instrucción quedaron sobreseídas. Por tanto, el balance objetivo, el balance cuantitativo, si quiere, es un balance positivo, lo cual no resta ni un solo centímetro de entusiasmo a la hora de combatir con toda fortaleza lo que tiene que ver con esta única condena que padece el señor Sánchez. ¿Y cómo lo ha recibido él, el propio David Sánchez? Bien, él tiene un ánimo estable y evidentemente pues es consciente de esta especie de embudo que se está produciendo respecto a... Hay que tener en cuenta que a este señor le han hecho una autopsia en vida, es decir, a este señor le han mirado hasta debajo del refajo, ¿eh? Y por tanto que después de una auditoría de tal naturaleza, tan cainita en ocasiones, tan instrumentalizada, tan feroz, tan irreverente en otras ocasiones por parte de algunas acusaciones populares, al final ha quedado en esto, en un cambio de nomenclatura. Bueno, vamos a lucharlo, vamos a intentar que también en esta especie de labor de poda que estamos haciendo, esta hierba mala quede también arrancada. Bueno, pues... Este juicio es un absoluto disparate y es bastante anómalo, fundamentalmente por tres motivos. El primero es que lo normal es que cuando hay un proceso administrativo en el que alguien considera que se ha elegido una persona que no es y que ha habido un enchufe, esto suele ser administrativo, no penal. Hay un montón de sentencias del Supremo donde lo que dicen es, bueno, pues se restaura la legalidad anterior, se anula la plaza, se vuelve a convocar. Esto es lo normal, es lo que pasa habitualmente cuando hay un enchufe. Cuando hay un enchufe muy grave y va por lo penal, ya es más raro aún encontrarse como imputado o como acusado al enchufado. Esto no pasa nunca. Esto te vas a la jurisprudencia española y este es el primer caso, habrá que llamar la doctrina Sánchez Pérez Castejón, porque no hay precedentes, en el que a la persona a la que le pides más cárcel es al enchufado. Y luego, en este juicio hemos visto muchísimas anomalías otra vez. Para mí la fundamental. Había una acusación al principio que era el tráfico de influencias y la aceptación de un nombramiento ilegal al hermano de Pedro Sánchez, a David Sánchez. Como de repente resulta que está prescrita la aceptación del nombramiento ilegal y que no se puede juzgar, se cambia la acusación y dice, no, ahora vamos a acusar también por prevaricación al hermano de Pedro Sánchez, a David Sánchez. Insisto mucho en la relación de hermano porque es casi el único hecho probado en este tema. Es lo único que tenemos clarísimo desde el primer momento, que este señor incluso hasta la voz se le parece. Es decir, claramente es el hermano y eso no está en duda. Pero todos los elementos que han aparecido en el juicio lo que te demuestran es que ha sido disparatado. Disparatado porque esto se tramite por lo penal. Disparatado porque se impute a David Sánchez. Disparatado porque ya hemos llegado a juicio. Y disparatado ya también, en mi opinión, escuchar al teniente coronel de la UCO decir que esto que no aparece por ningún otro sitio, ¿no? Que esto se decidió por un impulso político. Esto después de haber revisado miles de correos, ¿sí? Que hubo 3 registros en la Diputación para ver si encontraban alguna prueba de cargo, y lo máximo a lo que se llegó fue este correo donde se habla de hermanísimo y donde la persona que lo escribió dice, bueno, pues esto era un chiste, una anécdota, algo, sí, sabíamos que se iba a presentar el hermano. Esto evidentemente genera el típico run run en un montón de sitios y de repente va a aparecer por ahí el hermano del presidente, pero de ahí a decir la plaza está hecha en medida. La idea está de que la plaza está hecha en medida, pero si es que cuando se convoca, Pedro Sánchez era un apestado en el PSOE. Cuando se saca esta plaza, cuando se presupuesta esta plaza, Pedro Sánchez era el exsecretario general que habían tirado por la ventana en el PSOE, en el famoso Comité Federal del 1 de octubre de 2016. Es después de eso, cuando supuestamente se le enchufa. ¿Qué necesidad tenía alguien que iba con Susana Díaz de enchufar al hermano del entonces exsecretario general que estaba desahuciado por parte del PSOE? Es todo disparatado. De comunicación en la radio, en la televisión, pues ha desplazado el otro asunto que hasta que empezó el partido de la selección era el asunto del día. El asunto del día era la sentencia de la audiencia de Badajoz, que se conoció en la mañana de ayer, sobre el caso de David Azagra, que es el nombre artístico del hermano del presidente del gobierno, David Sánchez Pérez Castejón, y al hecho de que en realidad el delito más grave del que estaba acusado, porque ha sido juzgado el señor Sánchez, hermano del presidente, y el presidente de la Diputación, era el delito de tráfico de influencias. Ese era el más grave. Y en el tráfico de influencias se trataba de establecer si alguien había influido en Miguel Ángel Gallardo, en la Diputación, para que le crearan un puesto a la medida de David Sánchez. Y ese alguien, aunque nunca llegó a afirmarlo ni la jueza de instrucción ni la UCO, ese alguien se sugería que era el presidente del gobierno de España. El tribunal entiende que no ha quedado acreditada la influencia, que no ha quedado acreditado ni siquiera quién presionó, si es que alguien presionó, al señor Gallardo y el resto de cargos públicos para crear la plaza, y por tanto de la sentencia queda absolutamente fuera el presidente Sánchez, del que no se dice ni media sospecha
y absolutamente fuera y descartado el tráfico de influencias. Digo que era lo más grave de este asunto. Al final la condena es a inhabilitación de cargo público, no tiene pena de prisión. Vamos, que de las penas posibles pues era la más baja. Bueno, además de eso, en la otra parte, en la oposición, pues está celebrando un hecho, celebrándolo, el hecho de que el hermano del presidente del gobierno, insisto en que del presidente del gobierno no dice nada la sentencia. El presidente del gobierno no aparece. El presidente del gobierno no fue investigado. El presidente del gobierno no fue citado ni siquiera como testigo en la investigación de la causa. Pero la oposición pues entiende que el hecho de que por primera vez un hermano de presidente esté condenado, o por decirlo como lo dice el PP, que por primera vez un presidente de gobierno tenga un hermano condenado, es motivo suficiente para que el gobierno caiga. Que no va a caer, que no va a caer. Que no va a caer porque la única manera de que caiga un gobierno en España es una moción de censura, como sabe a estas alturas todo el mundo, y moción de censura a la vista pues no hay. Y luego ya llegarán las elecciones cuando lleguen. También es un hecho que la condena es recurrible, y de hecho va a ser recurrida. También es un hecho que el delito más grave, que era el tráfico de influencias, ha sido descartado. Y también es un hecho que, siendo una condena, es una condena bastante menor. David Sánchez no podrá desempeñar un cargo público los próximos 9 años. Esta es la consecuencia, la única consecuencia penal de los hechos que han sido juzgados. No ingresará en prisión, en contra de lo que tantos profetizaban ayer mismo. 2 minutos antes de que saliera la sentencia, había gente que estaba diciendo en voz baja, le caen 2 años. Pues no le cayeron 2 años. No ingresará en prisión en contra de lo que tantos anhelaban como si les fuera la vida en ello, ¿no? Quienes soñaban con ver a un Sánchez a la sombra, ¿no? Un Sánchez en prisión, pues tendrán que seguir esperando, ¿no? Digo, ni tráfico de influencias, ni enriquecimiento ilícito, ni elusión fiscal, que de todo eso se habló en la fase de instrucción de este caso. La participación de Pedro Sánchez como inductor de la colocación de su hermano, algo que sugirió en su momento la jueza de instrucción, sin llegar a citar nunca al presidente, ni siquiera como testigo, y que sugirió también la UCO, la participación de Sánchez, o sea que es Sánchez el que había movido los hilos para que su hermano fuera colocado. Esto lo deja fuera el tribunal precisamente porque nunca ha sido probada la influencia del presidente del gobierno. Digo, ni el presidente ni ninguno de sus ministros ha sido condenado por hecho alguno que representa al hermano del presidente del gobierno o a David Sánchez Pérez Castejón, David Azagra, el músico, condenado junto con Miguel Ángel Gallardo. Ya con todos los oyentes que la condena es a 9 años, a 9 años de inhabilitación para cargo público, que es una condena por una prevaricación o por una cooperación o colaboración necesaria en una prevaricación. Digamos que frente a otras posibilidades que se habían barajado en la prensa estos días atrás, que era que la condena fuera mucho más grave, que le cayeran varios años de prisión, que se diera por confirmado o por probado el delito de tráfico de influencias, pues todo eso finalmente en la sentencia, que es muy larga, he de decir. Bueno, muy larga para lo que es el caso, yo creo. Pero bueno, creo que el tribunal ha puesto, digamos, un celo especial en argumentar y reargumentar cada una de sus decisiones y criterios, seguramente porque sabe de la trascendencia mediática que tiene la sentencia, aunque también sabe que quienes se la leen de verdad con interés pues son las partes personadas, entre ellos Emilio Cortés, que es el abogado de David Sánchez Pérez Castejón. Señor Cortés, buenos días. Don Carlos, compañía, buenos días. Creo que 377 folios para los usos habituales es una sentencia muy detallada, ¿no? Muy independiente de la opinión que uno tenga de los argumentos, pero muy argumentada, ¿no? Para lo que es costumbre. Bueno, aquí hay dos coyunturas. Una, mi edad, que ya es alguna, y por tanto ya sabemos discernir exactamente dónde está el núcleo o el corazón de la argumentación jurídica de la sentencia, y sabemos despejar aquello que entendemos que no tiene ningún tipo de interés porque son antecedentes de hecho. Uh-huh. Y en este caso además hay una circunstancia concreta, y es que la sentencia se parece extraordinariamente mucho al auto que resolvió nuestro recurso contra el auto de transformación y que avaló la decisión de la señora Viedma de acceder al juicio oral. Por tanto, con la coyuntura genérica de mi experiencia y la coyuntura específica de la identidad entre un documento judicial y el otro, pues la verdad es que ha sido más llevadero de lo que en principio por el volumen podía parecer. Bueno, va a recurrir usted, en nombre de David Sánchez Pérez Castejón, va a recurrir la sentencia, la condena. ¿Con qué argumentos o cuál va a ser el argumento principal para rebatir lo que sostiene el tribunal? Lo primero que hay que concretar es que al señor Sánchez solamente le han condenado por el cambio de nomenclatura de la plaza, que de ser de coordinador de conservatorio
pasó a ser el director de la Oficina de Artes Escénicas. Por tanto, el recurso solamente se va a proyectar sobre ese hecho, que es el único que se le atribuye provisionalmente, una cooperación necesaria en una prevaricación, y fundamentalmente el recurso en lo que tiene que ver con la parte más sustantiva, pues será una especie de pregunta retórica preguntando en qué han consistido esos actos de cooperación necesarios, porque yo después de leer la sentencia no termino de encontrar muy bien cuál ha sido la participación causal del señor Sánchez en esa toma de decisión. Y bueno, la condena nunca es un plato de gusto para quien, ni para el condenado ni para el abogado que defiende al condenado, pero digamos, en conjunto y de lo que podía haber llegado a ser, digamos, o en lo que ha quedado, ¿qué grado de satisfacción tiene el abogado defensor y el propio David Sánchez Pérez Castejón? Por una condena, yo he dicho que es una condena menor, digo, en comparación con lo que se decía que podía llegar a pasar. Entiendo. Sí, entiendo, porque el derecho penal, si se permite la expresión, que no, la verdad, bueno, como estamos en julio se puede permitir alguna licencia. Sí. El derecho penal es como una cebolla, la capa de arriba es el ingreso en prisión. Sí. A partir de ahí vamos quitando capas hasta que llegamos a una solución plena. Hay que tener en cuenta además cuál es la historia de este procedimiento, porque en el plenario es verdad que nos hemos enfrentado a 6 delitos, del que solamente ha sido condenado por 1, lo cual ya nos da una estadística algo favorable, pero también en su momento el señor Sánchez fue acusado por defraudación tributaria y por enriquecimiento ilícito, que en el periodo de instrucción eso quedó también sobreseído. Por tanto, el balance, digamos, estadístico, el balance objetivo es bastante positivo, lo cual no resta ni un solo ápice de entusiasmo a la hora de acometer el recurso de apelación, para en esta labor de poda, de cómo empezó todo a cómo finalmente ha terminado desembocando, en esta labor de poda, como digo, pues podamos terminar arrancando la única mala hierba que queda, que es la que tiene que ver con el cambio de denominación de la plaza. El abogado David Sánchez Pérez Castejón, que es usted, atribuye esta condena al sesgo político de los jueces que integran el tribunal. Yo no tengo constancia objetiva de ese particular. Yo sí sé que, evidentemente, lo acaban de decir ustedes, pues en cuanto a la propia extensión y motivación de la sentencia, pues no es un caso normal, porque yo en mi experiencia nunca he tenido tanto ruido de tambores acerca de en qué momento se va a hacer pública la sentencia, y no por ninguna notificación procesal, sino por los propios medios de comunicación. Evidentemente, esto tiene un sesgo político, y para eso solamente basta ver la foto de las 7 acusaciones populares que yo tuve durante muchos días enfrente, que con toda consideración a sus letrados, incluso a la propia ideología de esas instituciones, evidentemente tienen un sesgo compartido, análogo, y beben todos de la misma fuente. Por tanto, negar el sesgo político al procedimiento me parece algo absolutamente absurdo, pero desde luego no tengo ninguna razón para pensar que los magistrados de la Audiencia de Badajoz han resuelto por razones políticas, porque si lo tuviera, evidentemente tomaría alguna medida. O sea que en su opinión no es un caso de lawfare. La sentencia me parece muy controvertida, vamos a recurrirla, pero yo no tengo ninguna razón objetiva para pensar que es un caso de lawfare, porque ya digo, si la tuviera, evidentemente tomaría otra decisión diferente. Hay algunas cosas que me llaman la atención, pero ya digo, no tengo, como decimos en nuestro ámbito, más allá de toda duda razonable, no puedo decir que obedezca a un caso de lawfare. Puede obedecer a otras razones que son muy normales, por otra parte, en el desarrollo de nuestra profesión como letrado. Y es que, bueno, las sentencias se dictan, se recurren, y luego al final, pues, en ocasiones queda una foto muy diferente a la que inicialmente se había fijado por el tribunal de distancia. Pero vamos, por responder francamente a su pregunta, la respuesta es no. No, y que decía usted ahora de cómo empezó el caso, de cómo empezó la instrucción, de las cosas que se llegaron a imputar las acusaciones a David Sánchez Pérez Castejón, de los delitos por los que finalmente fue juzgado, a lo que ha quedado en la condena, que es solo, por decirlo así, solo la prevaricación y solo en el cambio de nomenclatura del cargo. Digamos que todo eso, para el abogado, pues son argumentos a favor de la posibilidad de que el tribunal, la instancia judicial siguiente, pueda tener un criterio un poquito distinto de la Audiencia Provincial de Badajoz y terminar absolviendo o sea, que esa posibilidad existe, está ahí. Sí, sobre todo porque al decaer las condenas o no castigar por tráfico de influencias, pues es una prevaricación muy sosa, porque no se sabe verdaderamente por qué se prevaricó. Y es ahí por donde la sentencia se desliza, con toda consideración a los magistrados que la soportan, se desliza por un terreno hipotético absolutamente impropio de una sentencia penal, en la medida en que, si bien no se ha probado, dice, la existencia de un tráfico de influencias, es cierto que pudiera ser posible que en atención a los apellidos de mi cliente pudiera haber habido esto es totalmente refractario al entendimiento de la presunción de inocencia en un Estado democrático. No se puede suplir
la prueba por la inferencia. Y claro, al decaer el tráfico de influencias, pues ya digo, queda una prevaricación sin móvil, queda una prevaricación sin motivo, y sobre todo es muy llamativa en la sentencia la ausencia de argumentación acerca de la extraordinaria cantidad de elementos de descargo que nosotros desplegamos en el plenario. Se dice además que los testimonios de los funcionarios de la Administración, de la Diputación, en cuanto que es una organización jerarquizada, pues que no se lo creen porque han ido ascendiendo. Primero, no ha habido prueba del ascenso. Segundo, el ascenso en la Administración es algo legítimo. Y tercero, la Guardia Civil también es un cuerpo jerarquizado y eso sí le han hecho caso.